Reseñas, Oye País, Reseñas, dos programas de dos periodistas que nos hemos dedicado a comentar la vida cotidiana en República Dominicana, a opinar, y excúsenme, lo que nos da la gana. Y yo creo que tratamos de hacer un servicio de orientación, de información al país. Rafael Núñez, Rudy González, Rafael Núñez, estamos aquí esta noche y vamos a conversar sobre qué ha sido el 2023, qué nos espera para el 2024. Desde la óptica mía, desde la óptica de Rafael. Así es. Cada uno saque sus conclusiones. Después de la pausa, hacemos este análisis. Gracias por continuar con nosotros aquí. Analizamos los temas del 2023. ¿Qué nos espera para el 2024? Para mí es un honor conversar con un colega, con un compañero de trabajo de muchos años, y la parte difícil es conversar con un periodista. Uno cree que se la sabe toda, pero los otros saben más que uno. Rafael Núñez, un hombre que ha estado con nosotros muchas veces aquí en nuestro programa, pero además de eso, un hombre que está en el día a día. Buenas, Rafael. Don Rudy. ¿Pues tú no te pones viejo, Rafael? No. Los años pasan y pesan. Y estropean. Dímelo a mí. Dímelo a mí. No, bien. Pero gracias a Dios, en salud, Rudy, tirando para adelante. Sí. Uno tiene siempre que estar con mentalidad positiva y con planes de qué va a hacer hasta donde Dios permita a uno. Cuando comienza un año uno siempre tiene esa aprensión. ¿Qué va a pasar conmigo, con mi entorno, exacto, con mi país, sí, con la sociedad a lo largo del año? Y cuando termina es como decir, déjame ver qué fue lo que pasó. ¿Qué pensamos que iba a pasar y qué pasó? Si tú haces un análisis así rápido de los hechos principales que han ocurrido en el país, ¿cómo nosotros podemos dividir un conversatorio entre tú y yo para que no nos volvamos locos? Porque son tantas cosas en un año y hay que como clasificarlas. Bueno, primero la parte económica. ¿Cómo ha manejado el gobierno la economía en medio de un entorno turbulento? De guerras, nada más y nada menos, aparte guerras, de los otros. Sí, de guerras y acabando de salir del manejo del COVID-19. Sí. Primera parte. Un elemento dentro de la economía que le ha permitido al presidente de la República Dominicana salir airoso de una situación de turbulencia a nivel mundial ha sido el turismo, que ha sido la locomotora fundamental de la República Dominicana en todos los años. Indudablemente. Pero en la crisis de COVID y post-COVID, guerras, como tú señalas, el turismo ha tenido un desenvolvimiento extraordinario. Déjame decir una cosa, que yo fui de los que critiqué. Exacto. Yo fui de los que critiqué y siempre me hago el mea culpa. Yo fui de los que critiqué y dije, pero no estamos volviendo locos. ¿Cómo vamos a estar pensando en turismo en medio de esta crisis sanitaria que no sabemos para dónde vamos, que el mundo está cerrado? Sí. Se apostó al turismo y el turismo ha sido una de las bases, como tú dices, de sustentación, sí, de la situación de la economía dominicana. Y principalmente, Rudy, destacar con los amables televidentes que el presidente de la República mostró tener una visión y tener una visión más allá de la curva, el poder analizar y ver las cosas. Cuando yo mismo fui muy también escéptico, cuando se anunció que el turismo, las puertas abiertas y que generar turismo interno, sí, tener esa certeza de que eso iba a ser correcto, es lo que ha llevado a que el país haya sido reconocido mundialmente, y ahora el ministro de Turismo
David Collado, anuncia casi 10 millones de visitantes en la República Dominicana, 9 millones y tanto, una cifra récord, y el turismo ha sido precisamente el eje del crecimiento en un momento de inestabilidad mundial, donde por primera vez, que hay que decirlo, República Dominicana tiene no un crecimiento como lo acostumbra de promedio de 5% del PIB anual, sino un crecimiento de 2 y pico. La CEPAL esta semana dice que va a crecer 3.1. 3.1, pero el Banco Central insiste en que no. 2.5. Exacto, el Banco Central. Yo creo que quizás es que, acuérdate que Héctor Valdés es bastante conservador. Sí. Conservador. Viejo al fin, bastante conservador. No, y la experiencia que tiene. Y quizás él prefiere ser conservador. Ser conservador y después las sorpresas son mejores. Sí. Que no tirar muy arriba y después quedarse con la amargura de que la realidad sea por debajo. Sí. Pero el turismo, tú que lo mencionas, es que es uno de los sectores de la economía, de la vida nacional, que tiene tantos subsectores, que abarca casi todo lo que tiene que ver la producción, el transporte, empleos, divisas, o sea, tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver, impacta muchos sectores. Sí. Y estamos hablando de 9.105.000 visitantes, tanto por avión como por los cruceros que llegan a las costas dominicanas. Eso es mucha gente. Hay, sin embargo, un desafío en el área económica, que uno lo ve, lo ha conversado con tú, lo has conversado con expertos en economía, nosotros que hemos tenido en el programa también expertos economistas, que señalan como el reto del gobierno para el próximo año es poder tener un comportamiento del gasto público mayor. O sea, aumentar el gasto público. Es apenas un 13% sí. en gasto de inversión. Exacto. De lo que es el presupuesto. Exacto. Entonces, es como una debilidad que hay, que yo supongo que el ministro de Hacienda tiene notas de eso, pero el gasto público hay que incrementarlo más porque eso va a hacer que el crecimiento sea mayor, el crecimiento económico. Entonces, si el gasto público es apenas de 1%, 1 y pico, cuando los gobiernos pasados el gasto público era de 4%, entonces pienso que ahí hay que planificar de tal forma, porque el no aumentar el gasto público significa que en obras que están prometidas, que se rezagan, obras que no se hacen. No hay cuarto para hacerlas. Sí, entonces eso yo creo que es un reto. Como es un reto también el poder, ya después del año electoral, el año del 24, después que pasen las elecciones, entonces poder hacer la reforma inmediatamente. Mira, la reforma yo creo que de cajón, Rafael, viene. Si se reelige el presidente, desde que pasen las elecciones en mayo, estamos en reforma. Junio, julio, agosto, cualquier cosa. Si no se reeligiera el presidente y viene un nuevo gobierno, después de agosto que tome posesión, hay que hacer. La reforma es inevitable en República Dominicana, porque tenemos muchos años hablando de reforma, pero la reforma tiene un costo político y un costo social que los gobiernos, cuando le llega el momento, dicen, déjame ver si este momento me conviene políticamente o socialmente. Pero eso está planteado, hay que hacerlo obligatoriamente. Sí, obligatoriamente, porque ningún país que tenga una presión fiscal tan baja como la tenemos nosotros, que está por debajo del promedio de América Latina, puede hacer obras de gasto de capital que puedan impactar en la economía, que puedan ser beneficiosas para la mayoría de la población, que todavía nosotros tenemos una agenda de deuda social acumulada muy alta. Entonces, esos son los retos que uno observa como persona que opina de eso, sin ser experto en ello, pero sí uno le da seguimiento a cada una de las participaciones
que tienen los economistas expertos en el área, pero en sentido general, el presidente ha tenido un desempeño muy positivo en medio de la turbulencia. Pero en el tema de la reforma tiene un componente vital. ¿Cuál es el componente vital? La gente dice, ¿y me van a poner más impuestos? ¿Para qué? Exacto. Si no hay un control sobre la corrupción y la evasión de los dineros del pueblo, y no hay esa confianza de que la corrupción por lo menos es un mal que se va reduciendo, la gente va a decir, yo no acepto que me pongan más impuestos para que se los roben 4 o 5. Sí. Entonces va unida una cosa con la otra necesariamente. Ese es un tema que nosotros debemos abordar. Necesariamente. Entonces quizás la confianza de una transparencia, de una gestión de transparencia, donde si hay ese tipo de evasiones se castiguen, exacto, se corrijan, se reduzcan, la gente puede aceptar o no, que nunca va a aceptar nadie que le pongan impuestos, por eso se llaman impuestos porque te lo imponen. Sí. Pero la gente dice, bueno, es necesario por lo que me va a representar esta inversión en el Estado. Sí, ese es un detalle el más importante, el que tú señalas, que la gente entienda que hay un gobierno que es austero en el uso de los recursos públicos, transparente y que no apañe la corrupción. Es un tema importante, pero también cuando se haga esa reforma fiscal hay que señalar en qué se va a invertir esos recursos. Claro. Y volviendo al tema de la corrupción y la transparencia, yo tengo anotado aquí que por tercer año consecutivo, República Dominicana presenta mejoras en las acciones de lucha contra la corrupción. El país conserva el 5º puesto entre 15 naciones evaluadas en la medición del tema de transparencia y reconocido por organismos internacionales que se dedican a la medición del tema de transparencia y combate a la corrupción, y que República Dominicana, el presidente Luis Abinader ha dicho en privado y en público, ha dicho que no va a aceptar esas situaciones dolosas que se dieron en el pasado. La gente ha visto que el presidente de la República ha predicado con el ejemplo y que las situaciones de ruidos provocados en ese sentido han tenido respuesta rápida por parte del presidente que no la teníamos antes. El presidente decía, o uno decía que la corrupción no estaba entre los 5 primeros problemas de la preocupación pública de acuerdo con las encuestas, y otro decía, ¿cuál corrupción? Entonces, sí es una sociedad permeada, el tejido social de la República Dominicana permeado por la corrupción. Es una realidad. De hace décadas, décadas y décadas. Es una realidad, sí. Es una realidad. Y eso ha mejorado mucho y lo marcan las instituciones que monitorean el tema de transparencia y combate a la corrupción. Eso fue un factor importante en este año. Porque si bien es cierto que se han generado, como tú dices, algunos escándalos, algunas situaciones, lo importante es que no se apañe, se tape y se esconda. Así es. Por lo menos sale a la luz pública. Exactamente. Y la gente lo socializa, lo discute y presiona para que hayan cambios en ese sentido. Y porque el tema, Rudy, es que no es que uno entienda que en este gobierno no puede haber alguien que esté haciendo cuestiones que estén fuera de las normas. No, es que si salió a la luz pública o el presidente de la República tuvo información de que en tal ministerio o institución del Estado hay una situación anómala, que haya sanción, que a ese funcionario se le pida su renuncia, y cuando se demuestre bajo una investigación que ciertamente hubo acciones pecaminosas, que ese funcionario sea traducido a la justicia. Que pague por sus hechos. Porque realmente, con tanta pobreza que hay en República Dominicana, con tantas necesidades, y como decíamos ahorita, Rudy,
una agenda tan vieja, social, acumulada. No puede haber un funcionario que esté exhibiendo cuestiones que no puede explicar. Visualmente. Ni siquiera buscándole los números, visualmente, exacto, porque hay gente incluso que se encarga de estrujárselo a los demás de la sociedad. Este año también nosotros tuvimos algunos problemas climáticos. Sí. Lluvias, la desgracia de noviembre, Fiona. Vaguadas que afectaron nuestra productividad, nuestra producción y nuestro ritmo normal de vida y de producción, por así decirlo. Y eso quizás, en cierto modo, tiene mucho que ver con la situación que a final de año tenemos con los niveles de crecimiento, con niveles de inflación y con niveles de estabilidad total de la macroeconomía. Sí. Rudy, ese es un tema que afortunadamente en República Dominicana nosotros tenemos una oficina que la dirige el doctor Max Puig sobre cambio climático. Una oficina que tiene unos años ya de creada, una vicepresidencia para el cambio climático. ¿Y él sabe de eso? Sí. Entonces, ya ese tema de agenda que lo ha asumido las Naciones Unidas como un caso fundamental, ya está impactando el presupuesto de los países. El cambio climático, como tú bien señalas, el primero fue Fiona, y estuve hablando con un amigo puertorriqueño, el daño, nosotros tuvimos por los noticiarios las informaciones de lo que produjo María en Puerto Rico. Sí. Pero conversando con ese amigo, me dijo él el impacto que tuvo, más allá de lo que nosotros vimos. Me dice él que permaneció 5 días que no sabía de su mamá. Le digo yo, ¿cómo es eso? ¿Y ustedes no viven en San Juan? Sí, vive en las afueras de San Juan y yo vivo en San Juan. Pero ¿qué pasa? No había energía eléctrica, no había comunicación y comunicación terrestre ni telefónica. Y yo no sabía cómo estaba mi mamá en una zona donde ella vive que el huracán María había acabado. El impacto del cambio climático es una realidad porque están ocurriendo fenómenos atmosféricos en fechas que no ocurrían antes. Tú recuerdas, y los amigos televidentes recuerdan, la tormenta Olga y Noel, noviembre y diciembre. Nosotros teníamos, cuando nosotros éramos muchachos, 1 de mayo, las primeras aguas de mayo. Era para comerse los mangos. Para bañarse en la primera agua de mayo. Sí. Entonces tú sabías que ya en septiembre y a más tardar octubre terminaba la temporada ciclónica. No. Nosotros estamos en noviembre y puede venir un huracán en noviembre y en diciembre. Nosotros sabíamos que cuando terminaba casi el otoño, ya en estas fechas de finales de diciembre, siempre esos vientos fríos venían y traían unas lloviznitas, pero no un temporal. Pero este mismo año 2023 que nosotros estamos evaluando, Rudy, se habla que en República Dominicana y en Estados Unidos fueron los tiempos de mayor calor de la historia. Así es. De un calor extraordinario. Pero tuviste los fuegos forestales en Canadá. Se producen unos fuegos forestales fuera de la costumbre de esos territorios donde se originan, pero tú ves también deslaves que se producen, terremotos, tornados fuera de fechas y en momentos en que la población no está preparada ni los gobiernos están preparados. Entonces, y tiene un impacto eso en la economía y en la vida social de los países. Y República Dominicana no ha escapado de eso. Exacto. Por ejemplo, Fiona, los torrenciales aguaceros que se produjeron en noviembre del año pasado, 2022, se repitieron ahora en noviembre este año. Con muertos, 30 muertos. Claro. Pero también hubo otro por aquí, por el este, antes de Fiona, otros aguaceros
y situaciones que realmente te dan a entender a ti de que el mundo está viviendo una etapa en donde ciertamente los científicos que han hablado del tema del cambio climático están sobre la verdad. O sea, ocurriendo cosas que nosotros nos veíamos cuando éramos muchachos. Y eso se debe precisamente al tema del cambio climático. Y sobre eso yo creo que debemos ver un trabajo que hizo María Alejandra La Sala sobre... Y que tú preparaste para este programa especial. Exacto. Y que podemos ver dentro del contexto. Sí. ¿Qué fue el 2023? Así es. Adelante. El tema político electoral, la crisis fronteriza, la problemática del cambio climático y sus consecuencias, el éxito de la política monetaria en el control de la inflación, así como la variación a la baja en la proyección del crecimiento de la economía, fueron los principales temas que matizaron el año 2023, próximo a concluir en la República Dominicana. La economía cerrará con un crecimiento en torno al 2.5%, aunque las autoridades nacionales y el Fondo Monetario Internacional prevén en el 2024 un crecimiento que se ubicará de nuevo en el promedio histórico nacional del 5%. El crecimiento económico de nuevo estuvo apoyado mayormente por el turismo, el renglón que más aporta al PIB dominicano. Por primera vez en la historia, la República Dominicana recibió 9.105.043 visitantes entre enero y noviembre, y se espera que al cierre del 2023 el país alcance la cifra de los 10 millones de visitantes. Este fue el año en donde se agudizó la crisis fronteriza debido a la inestabilidad social, política y económica que vive Haití, pero particularmente por el aumento en la tensión entre ambos países debido a la construcción ilegal por parte haitiana de un canal para desviar las aguas del río Masacre en perjuicio de la ecología de ambos territorios y en los intereses de la República Dominicana. La situación llevó al gobierno dominicano a disponer el cierre de la frontera. La medida fue luego flexibilizada para restaurar el comercio fronterizo, del cual dependen muchos dominicanos y que asegura a la población haitiana el acceso a alimentos básicos como pollo y huevos, entre otros. Sin embargo, Haití prohibió la comercialización de los productos dominicanos. La situación ha derivado en incursiones de civiles y policías haitianos a territorio dominicano, lo que motivó la protesta de la Cancillería Dominicana ante el gobierno haitiano. Por tercer año consecutivo, el país presentó mejoras en las acciones de la lucha contra la corrupción, según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2023. El país conserva el quinto puesto entre 15 naciones evaluadas en esa medición. En materia de la lucha contra la corrupción trascendió la denominada Operación Calamar, mediante la cual el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA, desarticuló una alegada estructura de corrupción pública que involucrarían una defraudación al Estado de más de 19.000 millones de pesos, supuestamente encabezadas por 3 exministros de la administración pasada de gobierno. También la sustitución por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas de un contrato por más de 1.300 millones de pesos para la instalación de semáforos debido a indicios de irregularidades en el proceso de licitación. Como año preelectoral, el 2023 estuvo marcado por los procesos de selección interna y la inscripción de las candidaturas para los candidatos a los cargos de elección popular en la Junta Central Electoral. El presidente Luis Abinader anunció que va por la reelección para las elecciones presidenciales del año 2024.
En ese sentido, el partido oficialista repetirá la fórmula con la cual obtuvo el triunfo en las elecciones del 2020, Abinader presidente y Raquel Peña vicepresidenta. En tanto, las principales organizaciones opositoras crearon la Alianza Opositora por el Rescate de la República Dominicana. Según el acuerdo, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano llevarán candidatos comunes en 145 municipios, 215 distritos municipales y 86 alcaldías, entre ellas la Senaduría y la Alcaldía del Distrito Nacional. El 18 de noviembre, la problemática del cambio climático se manifestó con nuevas consecuencias letales para la República Dominicana. Un disturbio tropical causó la mayor cantidad de lluvias en la historia del país y provocó la muerte de 30 personas y daños materiales que ascienden a los 8.000 millones de pesos. En tanto, la agenda de salud en el país desde julio estuvo dominada por un incremento inusual de los casos de dengue, que ascendieron a más de 12.000 casos, mientras la cifra oficial de muertes por la enfermedad fue de 11 decesos. En tanto, la educación, el gobierno y la Asociación Dominicana de Profesores anunciaron un acuerdo para garantizar el derecho a la docencia de los estudiantes. La ADP se comprometió a no suspender la docencia, mientras que las autoridades apoyarían las nuevas reivindicaciones para la clase magisterial. Por otra parte, el país registró una leve mejoría en el desempeño estudiantil en las pruebas PISA de la Organización Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en comparación con 2015 y 2018. Este año, el país se vio afectado por sucesos trágicos, como el derrumbe de una mueblería en La Vega, que dejó una persona fallecida, la explosión en el centro de la provincia de San Cristóbal, que provocó la muerte de 38 personas y 60 heridos. Otra desgracia fue el desborde del río Fula en Bonao, el 8 de noviembre, que cegó la vida de 5 personas arrastradas por la corriente mientras compartían en un cumpleaños. El 28 de noviembre el país despertó con la aciaga noticia de un accidente en Jaina, San Cristóbal, entre una patana y un autobús de pasajeros que se saldó con 14 muertos y 19 heridos. Según cifras oficiales del Intran, en 2023 las muertes por accidentes de tránsito en el país registran una reducción de 3 a 4%. Sin embargo, este año la República Dominicana continuó encabezando la lista de las naciones con mayor tasa de mortalidad debido a accidentes de tránsito, con 65 decesos por cada 100.000 habitantes. En 2023, los dominicanos dijeron adiós para siempre a prominentes figuras de la vida pública, entre ellas el periodista y comentarista radial Álvaro Arbelo Hijo, el empresario radial Rodolfo Lama y la señora Amadita Pitaluga, pionera en el bioanálisis en el país. Hasta aquí el resumen con los principales acontecimientos del año 2023 en la República Dominicana. Para Reseñas y Oye País, María Alejandra La Sala. Gracias por continuar con nosotros aquí analizando este 2023 y las perspectivas del 2024. En el 2023 ocurrieron varios hechos que lo dejamos porque tiene trascendencia hacia el 2024 también. El tema electoral, que eso fue todo el año, y a final de año ya, después de las primarias, la cosa se puso ya en los niveles más o menos claros
de qué va a ser el torneo electoral del 2024, pero también estuvo el tema de Haití. Y yo creo, Rafael, que debemos comenzar por ese tema de Haití, que este año tuvimos serios trastornos, serias provocaciones, serias expectativas sobre esto que pasó con Haití y las provocaciones con la construcción del canal, que eso fue lo público. Ese es un tema que va a ser recurrente en la historia y ha sido recurrente en la historia de la República Dominicana, Rudy, porque Haití, desgraciadamente, no ha sabido o no ha podido entender su propia historia. Haití, los haitianos derrotaron a Napoleón y decretaron su libertad y decretaron la abolición de la esclavitud en el año 1804. Sin embargo, los líderes haitianos que encabezaron esa independencia de Haití introdujeron una reforma agraria que dentro del proyecto de reforma agraria establecía la esclavitud de nuevo. Porque aunque eran libertos libres, libertos que estaban apegados a los terrenos que era para la producción, donde habían colonos franceses que ponían a producir esas tierras, la gente en la práctica estaba más sometido a la misma esclavitud. Claro. Y entonces por eso cuando los haitianos se le mete en la cabeza, se le cruza en la cabeza el invadir a la parte este, que era Santo Domingo Español, entonces aquí hubo resistencia a eso porque era a imponer el mismo sistema esclavista del que ellos decían se habían liberado de los franceses. Entonces, para no darle vuelta mucho al análisis histórico de ese tema, nosotros podemos decir que después de eso, que ellos fracasan en mantenernos a nosotros como parte de Haití. Yo no sé cómo hay medios de comunicación en el mundo que dicen que esto ha sido Haití siempre. Haití nació en 1804. Nosotros existíamos desde antes de 1804. De 1804 que llegó Cristóbal Colón y encontró, y le llaman a esta parte la española. Pero no nos detengamos en ese análisis, sino en lo siguiente. Esa clase social de los negros esclavos, los negros libertos, no estaban en condiciones de crear un Estado nuevo, con una estructura nueva, que respondiera a los intereses de esa clase humillada que se liberó. ¿Y qué hacen? Lo que hacen es crear una monarquía. Oye, en estos territorios hay condiciones para que haya monarquía. ¿Qué monarquía del carajo? Monarquía. Estuvo la monarquía de Nanfi, del que se hizo hasta un castillo allá en la parte norte, y la monarquía del norte. Dos monarquías. Se dividieron el país en dos. Y ha habido desvarío por parte de los haitianos de saber qué es lo que quieren. Y eso lo ha llevado históricamente, año tras año, siglos tras siglos, en no saber qué quieren y qué están buscando. Bueno, y han caído en la situación del hoyo en que se encuentra, un hoyo negro, en que se encuentran ahora mismo, donde quienes controlan ese territorio son bandas criminales. Y esas bandas criminales fueron las que propiciaron el intento de desvío del río Masacre, del río Pedernales, el río Dajabón, perdón. En una complicidad de la sociedad y de las estructuras de poder de Haití. Exacto. Y lo hacen sobre la base de que siempre se han proclamado como víctimas del imperio que somos nosotros. Sí. Increíblemente. Sí. Sí, y como unas víctimas, ellos dicen, lo vamos a hacer, vamos a provocar lo que sea y vamos a seguir para adelante porque nos da la gana. Y mira dónde ha llegado el tema. Así es. El tema ha llegado en un momento en que en momentos la República Dominicana pudo haber caído en la trampa de lo que ellos perseguían.
Sí. La violencia contra ellos. Y están tratando de llegar a ese punto, Rudy, amigos televidentes, porque nosotros no debemos dejarnos llevar al terreno de la violencia. Aunque para algunos espectadores República Dominicana actúa de mano floja, no. Yo creo que ningún presidente, después de la muerte de Trujillo, había sido tan enérgico en el trato del tema haitiano. Y yo estuve en gobiernos y yo sé cómo se trató, con políticas laxas, a los haitianos, y por eso se llenó de haitianos el país. Ahora se le está deportando. Antes se prohibía la deportación por temor a los organismos internacionales de las Naciones Unidas. Ahora se deportó y se está estableciendo un muro, se está estableciendo control biométrico que ellos no quieren. ¿Por qué no quieren el control biométrico? Porque por esa frontera se trafica con gente, se trafica con armas, se trafica con drogas. Si República Dominicana tiene control de su territorio a través de esa frontera, eso se va a acabar, o por lo menos se va a minimizar. Pero las bandas que viven de eso no quieren que haya control biométrico. Ni los que lo controlan a ellos tampoco. Entonces las élites haitianas han propiciado esa situación, Rudy, y la han propiciado porque ellos tienen pingües beneficios del desorden. Totalmente. Entonces, ahí di que hay un presidente, Enrique, ahí no hay presidente, ahí mandan las bandas. En estos días, yo no sé, tú lo habrás leído, hubo unos enfrentamientos entre dos bandas y hubo muertos por pila. Muchos muertos. Muchos muertos. Entonces, ahí eso, yo me interesa siempre el tema haitiano y iba mucho, no voy, ahora no voy. Yo iba mucho a Haití y menos de hablar de esa forma que uno habla, ¿verdad? Porque uno no habla, uno habla la realidad. No, recuerda cuando el terremoto que nosotros tuvimos en Haití. Después yo fui a hacer unos trabajos especiales para la presidencia, precisamente cuando el tema del cólera, que fue unos meses después del terremoto. Sí. Y manejamos muy bien la situación que había internamente en ese momento de desgracia para ellos. Sí. Entonces, no había forma de... Mira, Rudy, yo que no tengo una característica de ser un hombre pesimista, con el tema haitiano yo soy muy pesimista, porque yo no veo salida en Haití. O sea, yo no veo que pueda haber una situación de normalización de una sociedad organizada, próspera, y que se pueda llevar bien con nosotros. Yo no sueño con eso, de verdad. Ojalá ocurra, porque lo malo que ocurre en Haití se nos pega a nosotros. Sin embargo, nosotros pasamos el 2023 en esta misma situación, desde mediados del año con el tema del canal, pero ya venían otras situaciones, y llegamos al final de año con las mismas situaciones y las mismas tensiones en la frontera. Y el año que viene, el 2024, va a ser exactamente lo mismo. A ver, nosotros no debemos distraernos más de lo necesario con el tema de Haití, porque nosotros tenemos una serie de compromisos y situaciones internas en República Dominicana, como las elecciones que nosotros tenemos por delante. Sí. Porque las elecciones, nosotros no podemos darle a las elecciones un laissez-faire. No podemos, porque es parte de nuestro sistema institucional, de nuestras garantías, de la democracia y de nuestras libertades. Y por eso hoy, con perdón que te interrumpa, Rudy, por eso hoy la República Dominicana puede brillar en el firmamento de América Latina como un país democrático, un país que va en desarrollo, que tiene un comportamiento de la economía entre República Dominicana y Panamá, en esta zona, en la subregión, somos los dos países que brillamos en términos de desempeño económico. Y eso se debe a que nosotros, los dominicanos, nos hemos fajado décadas por décadas, nos hemos fajado a construir eso. Nosotros no podemos esperar que los haitianos no podemos de brazos cruzados, ni que nos creen un lío aquí nosotros. Por eso yo digo, le doy un apoyo total, absoluto al presidente de la República, que ha hecho de esa política su política de manera firme, categórica, sin titubeo, como ha habido en el pasado titubeo en esa cuestión. Nosotros no podemos, porque nuestros nietos y nuestros bisnietos
Entonces verán, si nosotros nos comportamos como nos demanda la historia, las circunstancias, verán a su país en manos de otra gente. Bueno, ¿cómo tú ves las elecciones? No te lo voy a poner en China. Te lo digo porque, así mismo como tú planteas que nosotros hemos sobrevivido con todas estas provocaciones, esta situación de Haití, no es menos cierto que nosotros a nivel general, nosotros hemos sobrevivido desde 1966, cuando después de la guerra civil, después del golpe de Estado y los gobiernos de facto, que sucedieron los 4 años después del derrocamiento de la dictadura, con virtudes o defectos, sí, nosotros hemos seguido un proceso democrático que nos ha consolidado en una situación política estable. Tuvimos el resbalón de 78, después tuvimos el lío del 94, pero con altas y bajas, con tensiones, hemos sobrevivido a los procesos electorales en República Dominicana y a una consolidación de nuestra democracia. Democracia la dominicana, pero democracia nuestra. Sí. Y yo creo que este proceso de elecciones no tiene muchas diferencias en cuanto a ese sentido general. Ahí está la diferencia entre República Dominicana y Haití. Total. Total. Y conecta con la respuesta que estábamos hablando sobre el tema haitiano. Haití no ha sabido construir una democracia. Si ustedes quieren un comunismo, bueno, construyan su comunismo, pero no han sabido construir nada. Es que esa no es la visión de ellos. No. La visión es el conflicto total todo el tiempo. Y realmente República Dominicana, como tú bien señalas, acabó con la dictadura en base al sacrificio de muchos hombres y mujeres que dieron sus vidas a favor de la democracia. Y desde entonces nosotros hemos estado organizando elecciones, algunas defectuosas, pero hemos organizado elecciones libres. Y hemos sobrepasado las crisis. Exacto. Y concomitantemente con que hemos organizado, nos hemos dado gobiernos democráticos, también la economía de la República Dominicana está entre las primeras economías de América Latina que ha tenido, lo dice la CEPAL, no lo digo yo, lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial, lo dice el BID. República Dominicana año tras año ha venido teniendo un desempeño económico extraordinario de la macroeconomía. Nosotros, yo creo que ahora lo que debemos pasar es hacer que ese crecimiento económico se convierta en prosperidad para la gente más de abajo, los más vulnerables. Y en esa coyuntura el presidente Luis Abinader ha podido articular una política social que heredó y otras nuevas que ha creado. Y eso está fortaleciendo a esas, por ejemplo, lo que habla de la pobreza, los datos que dio el presidente Abinader, cómo una cantidad de gente salió de la pobreza. Y eso se debe a que, primero, conjugado con el apoyo a esas familias vulnerables que necesitan del apoyo del gobierno, y esas políticas sociales lo han sostenido, más la creación de empleos, que también el presidente habló en esta semana. La estabilidad política y social del país ayuda sobremanera a poder sobrepasar los problemas de la economía. Sí. Y por eso esa estabilidad de la economía se va manifestando. Sí. Yo creo, ¿qué tú crees que va a pasar el año que viene con la política? Bueno, nosotros... No me digas quién va a ganar, sino ¿qué tú crees que va a pasar? El actual gobierno tiene desafíos. Comenzar por los desafíos. Los desafíos en materia económica, ya lo dijimos. Desafíos en la educación. La prueba PISA nos da un buen aliento, pero la educación no anda bien, aunque nos da un buen aliento porque por primera vez República Dominicana tiene los muchachos de 15 años, desde 15 hasta 15 años, tuvieron notas muy positivas. Sin embargo, en educación, como bien lo reconoce el presidente de la República, hay que seguir insistiendo porque la cosa no está bien en educación. Y el presidente se tiene que empeñar, si obtiene la reelección, que yo creo que la va a tener, porque todas las encuestas, y ahí respondo la inquietud, todas las encuestas
serias, independientes, que se dan a conocer, establecen que el presidente de la República gana en una primera vuelta. Yo lo creo así. Va a ganar cómodo en una primera vuelta. Cierra el mes de diciembre de manera muy positiva. Tiene 23 partidos aliados. Tú le pones en el año 2020, los partidos aliados sumaron 8%. Si el presidente tiene, vamos siendo conservador, ponle 43. Ponle 43 conservadoramente, que no es eso que tiene, está por encima de eso. ¿Cuántos son 8 y 43? 0 mata 0, 52. Y no se va en primera vuelta. Siendo conservador. Esta es una panacea. La República Dominicana nunca la ha sido. Yo no la creí ni cuando estaba en el gobierno ni la creo ahora. No es una panacea. Ningún país puede decir que esta es la panacea del mundo. Y menos con todo. Y fíjate que yo soy simpatizante de Bukele. Bukele ha hecho cosas extraordinarias en El Salvador. Tampoco es la panacea El Salvador. No, pues eres tú el que es bukelista. Eres tú. No soy bukelista, pero ¿qué pasó con el tema con el que más se le ataca a Nayib Bukele? Los salvadoreños, todos los gobiernos dejaron que la crisis de la seguridad ciudadana tocara a fondo. Entonces hay que meterle biturí y cortar. Si tú quieres controlar la sociedad y que la gente decente pueda salir a la calle y no los delincuentes que tú tengas que pagar, porque allá tú tenías que pagar un peaje de pasar de ahí a ahí. Así de sencillo. Ya no. La enseñanza que nos da eso es que los problemas hay que cortarlos de raíz. De raíz. De raíz. Lo que pasa es que cuando tienen costos políticos, nadie lo quiere asumir. A veces nadie quiere asumirlo. Entonces comienzan las mediatintas y comienza todo muy bien y después cedo aquí, cedo allí. Exacto. Y no terminan los problemas. Sí, así es. Yo creo que este año que nosotros terminamos nos traza un año con una buena perspectiva en la economía, en el plano social, en el plano político, en el plano de la estabilidad. Y yo creo que a eso que tenemos que apostar los dominicanos. El pesimismo no nos lleva a ningún sitio. Exactamente. El pesimismo nos lleva a bajar la guardia muchas veces y a entender que todo está así y vamos a ver qué pasa. Con ese tema de Haití y con el tema de las confrontaciones que hay en el mundo, que nos tocan de una forma u otra. La gente cree que están peleando en Israel y eso nos toca a nosotros. Mira cómo nos tocó la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania. Nos tocó y nos tocó duro y todavía nos está tocando. Y, o sea, todo ya está interconectado en el mundo. Es un mundo casi unipolar, centrado principalmente en la parte de la economía. Y yo creo que nosotros la estabilidad de nuestra economía, con sus virtudes y defectos, y una estabilidad en el sistema político nos puede ayudar a nosotros en el 2004 seguir trazando una ruta de desempeño favorable y además de desempeño estable, que es lo que necesitamos. Y yo pienso que eso, los líderes, nosotros como nación tenemos un gran acierto, Rudy, amigos televidentes, y es que tenemos al presidente Luis Abinader en la rama ejecutiva, pero tenemos a Leonel Fernández como opositor, a Danilo Medina como opositor, al propio expresidente Hipólito Mejía, que fue presidente y es del partido oficial de gobierno, pero los cuatro están claros de que este país tiene que sobrevivir por encima de las diferencias. República Dominicana tiene que seguir avanzando, no puede caer ni mirar hacia atrás de lo que es nuestro vecino, que lamentablemente leí un artículo de un haitiano ayer en el Listín Diario que me estremeció realmente porque es un haitiano, en donde él decía que los patriotas haitianos tienen que comprometerse ahora con Haití, que es los patriotas contra las bandas. Si todos los haitianos pensaran así, como ese señor, no recuerdo el nombre, Haití fuera otra cosa y nosotros no tuviéramos la carga pesada que llevamos con el tema haitiano. República Dominicana, afortunadamente, ha tenido líderes siempre, Rudy, que saben cuál es su rol.
Independientemente de las diferencias, siempre habrá diferencias Sí. y qué bueno que la haya. Pero ganará un presidente y el otro reconocerá su derrota. Sí, y eso es parte del proceso. Exactamente. Esa es parte del Es proceso. la democracia. Lo importante de eso es que lo entendamos y eso que tú planteas, unificar esfuerzos en favor del país. Así es. Los resabios de los procesos electorales siempre se producen en las primeras 24 horas. Hay algunos que lo llevan a las 36, a las 48 horas, a las 72 horas y hay otros que viven con eso. Pero esa es la realidad. Yo creo que hemos agotado un buen resumen de esto y este resumen que nos presentaste inicialmente marca cuál ha sido realmente todo el devenir de este año que ya concluye. Así es, ¿no? Y desearle a los televidentes, tanto los seguidores de tu programa como los del programa Reseñas, que tengan feliz Navidad, próspero Año Nuevo, que el 2024 sea un año de progreso, de bienestar, de siempre estar positivo, tener buena actitud, porque con una actitud positiva tú puedes alcanzar la meta. La mente tiene un poder extraordinario y nosotros creemos en que si tú estás siempre positivo, atrae cosas positivas. Si estás negativo y siempre pone un pero para todo, a Dios que reparta suerte contigo. Dímelo tú a mí, en el 2023 lo que me pasó a mí. Si yo no tengo esa mente positiva, sí, tuviéramos otra cosa. No solo que se te inundó el vehículo, sino que tuviste una operación muy seria, riesgosa. Muy seria. Y gracias a Dios está aquí con nosotros, con los amigos, compartiendo. Y le voy a dar carpeta por muchos ratos. Así es. que no te quepa duda. Yo no sé si me voy a comer mucho porquito en esta época, pero lo voy a disfrutar. Lamentamos que hay un amigo común que se nos fue, que fue Orlando Gil. Sí, una de las plumas más extraordinarias del periodismo. Esa es la vida. Gracias por acompañarnos. Rafael Núñez, el hombre de reseñas. Rudy González, Oye País. Hemos estado con ustedes y esperamos haber llenado las expectativas en esta ocasión. Así pasando revista, a veces por encima, a veces profundizando en algunos de los temas, pero con la intención de poner en contexto un año que termina, un año que comienza. Gracias, Rafael. Gracias a ti, Rudy. Nos vemos en la próxima.